Cuando el amor se pudre y se convierte en algo tan letal como el veneno, cada bocanada de aire que inspira se siente como una agresión, un arma que te daña. Así fue como comprendí con el corazón destrozado, que la persona que juró cuidarme y amarme en realidad, desde el primer momento en que me miró, estaba tramando mi ruina y sufrimiento. A mi abuela le complace mucho saber que su audiencia viene de diversos lugares del mundo, y eso le llena el corazón de alegría. Además, quiero anunciar que en este canal estamos llevando a cabo un sorteo de 15,000 pesos entre todos los suscriptores. Para participar, solo deben comentar desde donde están viendo este vídeo y darle me gusta, con eso ya estarán automáticamente inscritos. Así que anímense a comentar. Les cuento un poco sobre mí. Nací en 1949 en Tepatitlán de Morelos, Jalisco, un pequeño pueblo donde los rumores se extendían como reguero de pólvora, más rápido que las aguas del río en época de fuertes lluvias, y donde todos conocían la vida de todos. Mi infancia, sin embargo, no fue sencilla. De mi padre, José Carlos, solo conocí el nombre. Según mi madre, doña Carmen, él se fue a comprar cigarrillos cuando yo tenía 2 años y nunca regresó. Ella solía decir, con un tono amargo cada vez que le preguntaba, que se había ido a comprar cigarros a otro país. Crecí únicamente con mi madre, pero eso no implicó una buena vida. Doña Carmen, una mujer de carácter áspero y temperamento agrio, parecía llevar la amargura en su ser, sin sentir empatía. Con dedicación incansable, lavaba la ropa de otros desde el amanecer hasta el anochecer, y en mí, Esperanza, descargaba la frustración acumulada por una vida llena de dificultades. Una mirada torva o una palabra fuera de lugar bastaban para que una chancla volara hacia mí. «Eres igual a tu padre, Esperanza, una carga que llevo», repetía casi a diario, agregando, «si no fuera por ti, podría haber encontrado otro hombre, tener una vida mejor». Crecí convencida de ser un error, una dificultad, un estorbo. Me movía con cautela, evitando cualquier desencadenante de su ira y rezando para no provocar su enojo al día siguiente. Nuestra vivienda era humilde, una única habitación dividida por una vieja sábana que separaba la sala del dormitorio, sin privacidad, ni tranquilidad, ni sosiego. Fue en ese contexto, a los 17 años, cuando conocí a Arnaldo, mientras trabajaba en una tienda de abarrotes en el centro del pueblo, acomodando productos y atendiendo a los clientes en la caja. Un día de diciembre, mientras el sol comenzaba a declinar, un hombre alto y musculoso, con una sonrisa que irradiaba alegría por todo el local, entró a la tienda. Se acercó al mostrador y solicitó una cajetilla de cigarrillos. Mientras yo buscaba el cambio, levanté la mirada y me encontré con sus ojos, una mirada que jamás había sentido dirigida a mí. Con voz grave y amable, me preguntó «¿Cómo te llamas, muchacha?». Sentí el rubor inundar mi rostro y con la voz temblorosa, respondí «Esperanza». Él, tras recibir el cambio, me dijo con una sonrisa «Nombre bonito para muchacha bonita», y depositó en mi mano una pequeña tarjeta. «Trabajo en el ayuntamiento. Si necesitas algo, solo búscame». Guardé esa tarjeta con un cuidado extremo, como si fuera la posesión más valiosa que tuviera. En la tarjeta leí Arnaldo Silva, Departamento de Obras Públicas del Ayuntamiento Municipal. Era un hombre importante, elegante y atractivo, y se había fijado en mí, en la muchacha que siempre había escuchado que era un estorbo, un problema, una carga. En los días siguientes, Arnaldo comenzó a frecuentar la tienda, comprando algo pequeño cada vez, un caramelo, un refresco, un periódico. Aprovechaba los momentos en que la tienda estaba vacía para conversar conmigo. Él conversaba sobre el pueblo y los planes del gobierno local, y también se interesaba por mi vida. Yo, con temor a que mi situación familiar lo alejara, respondía con cautela. Un día, después de que le conté sobre lo difícil que era vivir con mi madre, me dijo, «Te mereces algo mejor, Esperanza. Una muchacha como tú debería ser tratada como una reina». Nunca antes nadie me había llamado así. Yo, que había crecido como la sirvienta en mi propia casa, lavando, planchando y cocinando, y escuchando solo quejas, ahora era una reina a los ojos de alguien.
Nuestro noviazgo empezó ahí mismo, en la tienda, sin pedida formal, sin anillo, sin nada de eso, solo con la seguridad de que nos veríamos a diario, conversaríamos y él me miraría de esa manera especial que aceleraba mi corazón. Mi madre, por supuesto, no se alegró al enterarse: un hombre del ayuntamiento interesado en ti solo puede estar casado o queriendo aprovecharse. Un hombre decente no se fija en una muchacha sin padre. Por primera vez en mi vida, ignoré lo que me decían. Arnaldo lograba hacerme sentir especial, valiosa, merecedora de amor, y me aferré a esa sensación con toda mi alma. Nuestras citas siempre eran en lugares públicos, como la plaza del pueblo, frente a la iglesia o en la heladería. Él se comportaba con respeto sin intentar nada que pudiera perjudicar mi reputación, siempre me trataba como a su reina, me hablaba de lugares lejanos que conocía y me prometía que algún día me llevaría a explorar el mundo. 6 meses después de conocernos, Arnaldo me propuso matrimonio, una tarde en la plaza principal, bajo un jacarandá florecido. Sacó una cajita de su bolsillo y reveló un anillo sencillo pero hermoso. Se arrodilló frente a todos y me dijo: Esperanza, has traído luz a mi vida. ¿Te quieres casar conmigo? No necesité responder, mis ojos ya habían pronunciado el sí mucho antes de que pudiera articular palabra alguna. Un hombre bueno y trabajador, que sentía un profundo amor por mí, deseaba alejarme de la infelicidad que sentía al vivir con mi madre. Era todo lo que siempre había anhelado y creía inmerecido. Cuando le conté a mi madre sobre él, anticipé una fuerte oposición, pero para mi asombro su reacción fue desconcertante. Se quedó en silencio, clavando sus ojos en mí con una expresión indescifrable, y luego pronunció unas palabras que jamás olvidaré: él ya vino a hablar conmigo antes. Pidió tu mano, dijo que nos cuidaría a las dos. La confusión me invadió, pues Arnaldo nunca me había mencionado esa conversación con mi madre. ¿Por qué me ocultaría algo así? Sin embargo, cegada por la dicha, decidí ignorar la situación. Pensé que tal vez quería sorprenderme, o que prefería seguir el protocolo tradicional. La fecha de la boda se fijó para 3 meses después. Tuve tiempo suficiente para completar todos los trámites necesarios, logré conseguir prestado un vestido de novia de la hija de la dueña de la tienda donde trabajaba, y organicé una pequeña y modesta celebración en el salón parroquial de la iglesia. No sería una boda grandiosa, pero sería mía, sería el comienzo de mi anhelada libertad. El día de mi boda, al mirarme en el espejo improvisado que teníamos en casa, casi no me reconocí. El vestido blanco, aunque fuera usado, me transformaba por completo. Mi cabello, peinado por la vecina que era peluquera, un labial rosa en mis labios y el brillo de la felicidad en mis ojos, algo que nunca antes había experimentado. «Estás bonita», me dijo mi madre con sequedad, como si le costara pronunciar las palabras. Él tuvo suerte, fue el cumplido más cercano que recibí de ella en toda mi vida. La ceremonia fue breve y sencilla. Arnaldo lucía sumamente atractivo en su traje azul marino, con el cabello impecablemente peinado. La sonrisa que me había conquistado, ahora era oficialmente mía, para siempre. Después de la ceremonia, cuando el sacerdote nos declaró legalmente casados, sentí una inmensa alegría, creyendo que ese era el verdadero inicio de mi vida en pareja. Tras la breve celebración, esperaba ir a la casa que Arnaldo había alquilado, según me había asegurado. Sin embargo, el coche se detuvo frente a la casa de mi madre. Confundida, pregunté qué hacíamos allí. Él, sonriendo y besando mi mano, respondió: sorpresa, mi amor. He arreglado la casa de tu mamá. Viviremos aquí con ella. Mi corazón se encogió al instante. Vivir con mi madre, regresar a esa casa llena de recuerdos dolorosos, no era lo que había soñado. No era la libertad que anhelaba. Aunque Arnaldo me aseguró que tendríamos nuestra propia casa eventualmente, argumentó que la situación de mi madre, sola y envejeciendo, requería nuestra presencia. La familia es lo más importante y ahora somos una familia los 3, me dijo. Su sonrisa permanecía, pero en sus ojos brillaba algo que en ese momento no supe identificar, algo que debió haberme advertido.
Su mirada inusual y calculadora me desconcertó, pero la mezcla de alegría por la boda y el impacto de la noticia me aturdió, permitiendo que lo pasara por alto. Cruzamos la puerta de la casa. Efectivamente había cambiado, pintura fresca, algunos muebles nuevos e incluso una radio en la sala. Sin embargo, seguía siendo la misma casa, las mismas paredes que habían presenciado tantas humillaciones. Mi madre nos esperaba y la sonrisa que adornaba su rostro, una sonrisa que nunca antes había visto, y que debió haberme encendido una señal de alarma, me recibió. «Bienvenidos a nuestra casa», exclamó abrazando a Arnaldo con efusividad y luego, a mí, con un abrazo breve y torpe. Aquella primera noche como casada, sentí una extraña felicidad al estar todos reunidos, recostada en la cama que Arnaldo había comprado para nuestra habitación, que irónicamente, era el mismo espacio donde solía dormir, solo que ahora una pared real me separaba de la sala. Intenté convencerme de que todo saldría bien, que el amor de Arnaldo con su calidez y cariño, equilibraría la constante presencia de mi madre. Imaginé que aquella casa, que ahora compartíamos, podría convertirse en un hogar feliz. Arnaldo era atento, paciente, me trataba con respeto y me hacía sentir amada como nunca antes. Me quedé dormida en sus brazos, creyendo que a pesar de la inesperada y desagradable noticia, mi futuro sería brillante junto a él. Sin embargo, esa noche fue solo el preludio de una pesadilla disfrazada de cuento de hadas. Desconocía que aquel hombre que me llamaba reina albergaba oscuros planes para hacerme infeliz. Tampoco podía imaginar que mi propia madre, quien debía protegerme, estaba involucrada en una trama que destruiría todo lo que yo era. Los primeros meses de matrimonio fueron como transitar un campo minado, camuflado con la belleza de un jardín floreciente. Exteriormente todo parecía perfecto, Arnaldo era encantador, me colmaba de regalos y me presentaba con orgullo ante todos en el pueblo. Incluso mi relación con mi madre parecía estar mejorando. Arnaldo, que antes me sometía a gritos y constantes críticas, ahora mantenía un silencio inquietante, observando cada uno de mis movimientos como si esperara pacientemente un desenlace. Gradualmente las pequeñas cosas comenzaron a cambiar, él decidía mi vestimenta, mi alimentación y con quién podía relacionarme, siempre con una sonrisa amable y la promesa de que todo era por mi bien, para protegerme del mundo exterior. Una reina no necesita trabajar, me aseguró cuando expresé mi deseo de regresar a la tienda. Yo te cuidaré. Tu única preocupación debe ser mi felicidad. Sin darme cuenta, me convertí en prisionera en la misma casa que tanto anhelaba dejar. El príncipe que llegó para rescatarme se había convertido en mi carcelero, y lo peor aún estaba por venir. 6 meses después de nuestra boda, comprendí que las cadenas del amor pueden ser tan opresivas como las del odio, y cuán ciega puede ser la persona que anhela ser amada. El cambio fue sutil, como el agua que gotea incesantemente, formando un charco que te toma por sorpresa. Arnaldo, que antes llegaba puntual y sobrio del trabajo, comenzó a llegar cada vez más tarde, impregnado de olor a cigarrillo y tequila. El hombre que antes se negaba a beber, argumentando la necesidad de mantenerse lúcido para protegerme, su reina, ahora entraba tambaleándose, con una mirada desconocida que me helaba la sangre. La primera vez que me alzó la voz fue por una cena que había tardado en preparar, lo había esperado ansiosamente durante horas. La comida ya estaba fría cuando con un portazo entró y me increpó: ¿qué porquería de comida es esta, fría? Así es como recibes a tu marido después de un día entero trabajando para mantener esta casa. Mi madre, sentada en el rincón de la sala, permaneció en silencio, observando la escena con esos ojos que parecían prever el futuro. Intenté responderle: disculpa Arnaldo, llegaste tarde y la comida. No pude terminar la frase. Una bofetada violenta me hizo girar la cara con el impacto. El sabor metálico de la sangre inundó mi boca mientras luchaba por comprender lo que acababa de suceder. Mi esposo, mi príncipe, me había golpeado delante de mi propia madre. Nunca más me respondas, me espetó. Ya no quiero que me pongas excusas. Eres mi esposa y harás lo que te diga, cuando te lo diga y como te lo diga. Miré a mi madre esperando una reacción,
una palabra que me defendiera, pero ella solo se levantó, fue a la cocina y volvió con el plato que había guardado en el horno. Lo calenté para ti, Arnaldo. Esperanza no lo hizo a propósito. Todavía está aprendiendo a ser una buena esposa. Esa noche, acostada junto al hombre que me había maltratado horas antes, lloré en silencio. Deseaba creer que había sido un accidente, que estaba estresado, que no volvería a pasar, que aún era su reina. Pero ese fue solo el principio. Las agresiones se volvieron más frecuentes, por razones cada vez más triviales: ropa mal planchada, café demasiado aguado, una palabra inapropiada. Y mi madre, que había sufrido tanto con tantos hombres, que debería haberme protegido, simplemente miraba, como si estuviera contenta de que yo finalmente probara la misma amargura que ella. Un año después de nuestra boda, en 1968, Arnaldo fue despedido de su trabajo en el ayuntamiento. Nunca supe la verdad completa sobre el motivo. Él siempre insistió en que era por persecución política, afirmando que se había negado a ceder a las peticiones deshonestas del nuevo alcalde. Sin embargo, los rumores en el pueblo eran muy diferentes: se hablaba de dinero desaparecido, de sobornos, de favores oscuros. Fue en esa época, tras perder su empleo, cuando la situación en casa se deterioró dramáticamente. Sin trabajo, Arnaldo comenzó a beber desde la mañana, y su control sobre mí se volvió asfixiante. No podía ir sola al mercado, ni visitar a la vecina, ni siquiera quedarme en el patio sin su permiso. ¿Para qué quieres salir? ¿Para lucirte con otros hombres? ¿Para avergonzar a tu marido en el pueblo?, me preguntaba constantemente. La bebida, que antes consumía de vez en cuando, se convirtió en una compañía diaria. Y con ella emergió una crueldad que hasta entonces permanecía latente en su interior: palabras hirientes que dolían más que un cuchillo, humillaciones que demolieron cualquier resto de autoestima que aún me quedaba. ¿Crees que otro hombre, cualquiera que fuera, hubiera deseado siquiera a una mujer como tú? Yo te rescaté de la miseria, Esperanza. Te di un apellido, un hogar, te transformé en alguien, y esta es la forma en que me lo agradeces. En una de las noches más gélidas de aquel invierno, algo se quebró. Arnaldo llegó tarde, más ebrio de lo habitual. Yo, mientras fregaba los platos sucios de la cena en la cocina, sentí sus manos, pesadas y torpes, sobre mis hombros. Ven aquí, mujer, hoy me vas a complacer como es debido. Intenté huir, alegando que necesitaba terminar de lavar los trastos, que estaba exhausta, cualquier pretexto para retrasar lo inevitable. Pero me arrastró con fuerza hasta la sala, me empujó sobre el viejo sillón que nos habían dado los vecinos. La puerta de la habitación de mi madre estaba entreabierta. Ella estaba allí, presente. Pudo verlo todo, escucharlo todo. Mamá, grité con la esperanza desesperada de que interviniera, de que hiciera algo. Ella apareció en el umbral, observó la escena por un instante y, en lugar de auxiliarme, solo dijo con frialdad: no hagas escándalo, Esperanza. Él es tu esposo, tiene derecho. Creías que mi caso era distinto, que conmigo las cosas serían diferentes. Cerró la puerta tras de sí, y me dejó a solas con el monstruo al que había llamado esposo, con la pesadilla que erróneamente había considerado mi salvación. Esa fue la primera de innumerables noches de terror. Arnaldo, ya sin la más mínima intención de ocultar su comportamiento, se olvidó de cerrar puertas o de bajar la voz. Parecía empeñado en que mi madre escuchara, en que fuera consciente de cada detalle de lo que ocurría. En ocasiones incluso la puerta quedaba entreabierta, y ella se sentaba en la cama, observando a través de la rendija como si estuviera frente a un televisor, absorta en una telenovela que nunca tuvimos. Sus ojos, en vez de compasión o horror, irradiaban algo aún más perturbador: satisfacción, como si cada uno de mis sufrimientos fuera el pago de una deuda ancestral, una culpa que yo cargaba simplemente por existir. Intenté escapar una vez. Reuní el poco dinero que lograba ahorrar a escondidas, cuando Arnaldo me enviaba a hacer compras. Preparé un pequeño equipaje con algo de ropa y esperé a que él saliera, usualmente para una de sus borracheras. Pero justo cuando estaba parada en la puerta, preparada para escapar de ese ambiente infernal,
me encontré con mi madre. ¿A dónde crees que vas, hija?, preguntó. Ya no puedo soportar más esta situación, mamá. Por favor, déjame irme de aquí. Ella me observó fijamente por un largo rato. Luego una sonrisa que jamás olvidaré se dibujó en su rostro y me interrogó: ¿y a dónde piensas ir? ¿Quién va a querer a una mujer como tú, que ya ha sido utilizada? ¿Qué sabes hacer? Aparte de recibir golpes, vas a prostituirte. ¿Aún quieres avergonzar más a esta familia? Cualquier cosa es mejor que esto, mamá. ¿Por qué no me ayudas? ¿Por qué permites que él me haga esto? ¿Por qué simplemente observas? Porque necesitas entender la verdadera realidad de la vida, la que no tiene esperanza. Yo pasé por esto. Mi madre también. Es el destino de las mujeres como nosotras. Al menos aquí tienes un techo y comida en la mesa. ¿Crees que allá afuera será mejor? En ese instante la soledad me abrumó, comprendí que en aquel pueblo no tenía apoyo, ni siquiera de la mujer que me dio la vida. Entendí que el verdadero infierno no eran las paredes de la casa, sino las personas que habitaban en ella. Regresé a mi habitación, oculté el pequeño paquete bajo la cama y me dispuse a enfrentar otra noche de terror. La esperanza, esa que dicen que es lo último que se pierde, se extinguía lentamente en mi interior. Los meses se convirtieron en años. 3 largos años prisionera de un matrimonio que distaba mucho de ser una unión. 3 años siendo blanco de golpes durante el día y objeto de abuso por las noches. 3 años observando a mi madre transformarse en una silenciosa espectadora de mi sufrimiento. El cuerpo se acostumbra al dolor, es cierto, después de un tiempo los golpes ya no duelen tanto. Parece que se crea una coraza o una protección, pero el alma nunca se adapta. Cada humillación me golpeaba como la primera vez. Cada palabra cruel, aunque repetida, me hería profundamente como si fuera nueva. En un día de 1970, mientras barría el patio de mi casa, escuché las voces alegres y juveniles que provenían de la calle. Era un grupo de muchachas, algunas de ellas compañeras de escuela, que caminaban juntas, charlando animadamente y riendo a carcajadas, irradiando una libertad que yo anhelaba. Una de ellas, al verme, me dedicó una mirada rápida y un saludo con la mano, antes de susurrar algo a sus amigas. En sus ojos pude discernir una mezcla de lástima, de juicio y tal vez, incluso una forma sutil de gratitud por no estar en mi situación. Esa noche, encerrada en el baño frente al espejo agrietado, apenas me reconocí. Donde había quedado la muchacha soñadora que antaño imaginaba príncipes y castillos, en su lugar, se reflejaba una mujer con la mirada apagada, el cuerpo marcado por el sufrimiento y el alma hecha añicos. A mis 21 años, sentía que había vivido 3 vidas, todas ellas marcadas por el dolor. Pero el destino, mis queridos, es un ente caprichoso. Cuando crees haber tocado el fondo del abismo, cuando sientes que no hay salida posible, él irrumpe para sorprenderte. A veces para empeorar las cosas, otras para mejorarlas. A veces incluso te envía un héroe de donde menos lo esperas. Y fue en diciembre de 1971 cuando todo cambió. Arnaldo, quien llevaba más de 2 años desempleado y subsistía de trabajos esporádicos y del dinero que yo ganaba lavando ropa para otras personas, pues finalmente había comprendido que necesitábamos dinero para su alcohol, entró a casa acompañado de un hombre desconocido, de edad avanzada, con canas y una postura rígida. «Esperanza, ven acá, mujer, tenemos visita», gritó. Me sequé las manos en mi delantal sucio y con la cabeza gacha, como había aprendido a moverme en esa casa, me dirigí a la sala, evitando la mirada de cualquier hombre. Desde que un vendedor de ollas tuvo la desgracia de mostrarme demasiada amabilidad, y Arnaldo lo echó a gritos. «Buenas tardes», murmuré sin levantar la vista. «Esta es Esperanza, mi mujer», dijo Arnaldo con ese falso orgullo que desplegaba ante extraños, como si fuéramos la pareja más dichosa del mundo. «Esperanza. Este es el señor Roberto. Está interesado en comprar el terreno de atrás». «¿Terreno de atrás? ¿Qué terreno?» En nuestra casa el patio era pequeño, casi inexistente y carecíamos por completo de un terreno más amplio,
pero yo había aprendido a no cuestionar nada, especialmente en presencia de otros. Fue un placer conocer a Doña Esperanza, escuché decir al hombre, cuya voz resonaba grave y lenta, con un acento que no me era familiar. Espero no estar molestando, añadió, y algo en la entonación de sus palabras me hizo alzar la vista. Al encontrármelo de frente, un escalofrío extraño recorrió mi cuerpo. Su rostro me resultaba increíblemente familiar, aunque no lograba identificar el motivo, y mi corazón comenzó a latir con fuerza. Sin responder, instintivamente bajé la mirada. Roberto se queda a cenar, anunció Arnaldo, ya sentado y haciendo un gesto al hombre para que lo siguiera. Trae un tequila para nosotros y ve preparando algo decente. Obedecí como siempre, pero mientras recalentaba la carne que había sobrado y cortaba los camotes para freír, no podía dejar de pensar en ese hombre. ¿Por qué me era tan familiar su rostro, y qué significaba eso del terreno? Mi madre entró en la cocina, con una mirada inusualmente brillante y penetrante. ¿Has visto quién está ahí?, me preguntó con la voz ligeramente temblorosa. Un hombre que dice querer comprar un terreno que no existe, respondí, sin siquiera levantar la vista. No seas tonta, Esperanza. Míralo bien. No te das cuenta de nada. Negué con la cabeza, sintiéndome completamente confundida. ¿A qué se refería? El hombre comenzó a hablar, pero se interrumpió bruscamente cuando escuchamos pasos. Arnaldo apareció en el umbral de la cocina. ¿De qué tanto hablan? Ya está la comida lista, Roberto está esperando. Mi madre se alejó, desapareciendo rápidamente en su habitación, dejándome con más incertidumbre que antes. Después de terminar de cocinar, llevé la comida a la sala, donde los dos hombres conversaban animadamente, con la botella de tequila ya casi vacía. Durante la cena, sentí varias veces la mirada fija de Roberto sobre mí. No era la mirada lasciva a la que estaba acostumbrada de los amigos de Arnaldo. Era algo diferente, casi protectora. No podía descifrarlo, pero me sentía incómoda y preocupada. Después de servir la cena y lavar los platos, me refugié en mi rincón, como era mi costumbre. La conversación entre ellos giraba en torno a temas de dinero y negocios, asuntos que me resultaban complejos y poco claros. Arnaldo se mostraba particularmente animado, gesticulando con entusiasmo y prometiendo facilidades para obtener documentos y acceso a información privilegiada. Ya entrada la noche, el hombre finalmente se preparó para marcharse. Al despedirse en la puerta, me dedicó una mirada intensa y me dirigió unas palabras que resonaron en mi mente durante días. Fue un placer conocerla, Doña Esperanza. A veces la vida da vueltas inesperadas y a veces lo que parece perdido para siempre encuentra un camino de regreso, me dijo. En ese momento no comprendí el significado de sus palabras, pero la forma en que las pronunció, como si compartiéramos un secreto, me dejó perturbada y con una sensación de inquietud. Esa noche Arnaldo, absorto en la perspectiva de ganancias rápidas, contando monedas que aún no tenía y elaborando planes inciertos, no me agredió ni me forzó a nada. Mientras yacía inmóvil en la cama, escuchando el ronquido profundo y constante de mi acompañante, fruto de la excesiva ingesta de alcohol, mi mente divagó hacia aquel hombre enigmático. Recordé su mirada penetrante, las frases crípticas que había pronunciado, y por primera vez en mucho tiempo, una sensación casi olvidada resurgió en mi interior, la curiosidad. Anhelaba saber más, desentrañar el misterio que se cernía sobre mí y comprender la realidad que se insinuaba. Aunque aún no lo sabía, esa cena, ese encuentro casual en apariencia, marcaría un punto de inflexión en mi vida, el comienzo de una travesía que me conduciría de vuelta a mi esencia, revelando secretos sepultados durante años y liberándome de ataduras invisibles, de cadenas que desconocía portar desde mi nacimiento. El hombre de cabello canoso regresaría, y con él la verdad, celosamente guardada y ocultada a mi entender, una verdad que sacudiría los cimientos de mi mundo y me revelaría que los verdaderos monstruos, a veces, no son los que habitan en los cuentos, sino aquellos que duermen bajo el mismo techo, que comparten lazos de sangre, que deberían protegerte, pero eligieron destruirte. Se dice que la verdad, como el agua, se abre paso y emerge sin importar los obstáculos.
Y así fue en aquel enero de 1972, cuando descubrí que mi hogar ocultaba secretos más profundos de lo que podía concebir. Después de aquella cena inicial, Roberto se presentó con regularidad, pretextando asuntos sobre el terreno trasero, trámites, mediciones, arreglos. Arnaldo, cegado por la codicia y la promesa de ganancias rápidas, lo acogía con una alegría que solo igualaba su entusiasmo por el tequila. Un día, mientras Arnaldo se ausentaba a la cantina por más licor y mi madre tendía ropa en el patio, quedé sola con Roberto en la sala y por primera vez pude observarlo detenidamente, a ese hombre que tanto me despertaba curiosidad. ¿Se siente bien, doña Esperanza?, preguntó con una amabilidad que me resultaba extraña, algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. Bien, gracias, contesté mecánicamente, como si fuera una máquina programada para dar la respuesta esperada. No necesita mentirme, dijo bajando la voz. Tengo ojos, veo cómo la trata, veo los moretones que intenta ocultar. Me quedé de piedra, paralizada. Nadie, absolutamente nadie, se atrevía a hablar de eso. Era un secreto a voces, algo que todos en el pueblo sabían pero que fingían ignorar. Las vecinas, al verme con los ojos amoratados, me preguntaban si había dormido mal. Los comerciantes, al notar mis labios agrietados, culpaban al clima seco. La hipocresía colectiva permitía que mujeres como yo sufriéramos en silencio. No sé a qué se refiere, señor, murmuré mirando con temor hacia la puerta, anticipando el regreso de Arnaldo en cualquier instante. Sí sabe, y quiero que sepa que no tiene por qué vivir así. Nadie, y mucho menos usted, se merece eso. Antes de que pudiera responder, se escucharon pasos en el patio. Mi madre, con el rostro surcado por una extraña combinación de temor y furia, entró en la habitación y nos clavó la mirada a Roberto y a mí. ¿De qué tanto charlan?, preguntó con voz tensa, interponiéndose entre nosotros, como si quisiera distanciarnos. Roberto, con una serenidad inusual, respondió: apenas comentamos sobre el clima, doña Carmen. Este verano está siendo particularmente caluroso, ¿no cree? La forma en que Roberto pronunció el nombre de mi madre, el tono suave y casi reverente que empleó, provocaron un visible palidecimiento en su rostro. Murmuró algo ininteligible y, de forma repentina, salió de la sala a toda prisa, como si huyera de algo terrorífico. Su reacción me dejó desconcertada. Mi madre, una mujer que jamás había temido a nada ni a nadie, que siempre había afrontado la vida con la fortaleza de quien ha visto la crudeza del mundo, parecía aterrorizada por aquel hombre. Porque en los días siguientes empecé a notar sutiles alteraciones en su comportamiento. Se mostraba inquieta y nerviosa cada vez que sabía que Roberto iba a visitarnos. Se esmeraba en su apariencia más de lo habitual. Además, alternaba entre episodios de exasperación extrema y periodos de silencio ensimismado. Una mañana, mientras yo me encontraba en el lavadero del patio, sumergida en la tarea de lavar la ropa, mi madre se acercó a mí, observando cautelosamente a su alrededor, como asegurándose de que estuviéramos completamente solas. Roberto, ¿te ha dicho algo sobre mí? ¿Sobre el pasado?, preguntó con cierta tensión en su voz. No, mamá, ¿por qué preguntas?, respondí sorprendida. Ella me escudriñó por un instante, como si estuviera sopesando si le estaba mintiendo. Por nada, solo ten cuidado con él. Hombres así, aparecen de la nada ofreciendo ayuda, siempre tienen segundas intenciones. ¿Qué tipo de ayuda?, inquirí, curiosa. Él solo está interesado en el terreno, ¿no es así? Mamá soltó una risita seca, carente de alegría. Terreno, claro, es lo que Arnaldo piensa. Antes de que pudiera interrogarla más, Arnaldo apareció en el portón, tambaleándose ebrio, a pesar de que apenas eran las 12 del mediodía. Mi madre se apartó rápidamente, dejándome con más dudas que respuestas. Esa tarde el infierno diario que vivíamos se intensificó. Arnaldo, visiblemente irritado por razones que solo su mente embriagada comprendía, comenzó a destrozar objetos por toda la casa, profiriendo gritos llenos de acusaciones incoherentes. «¿Es cierto que estabas hablando a escondidas con ese hombre mayor?»,
¿Acaso crees que no me di cuenta de cómo se miraban? ¿Piensas que soy tonto? Intenté calmarlo, le aseguré que no había nada entre nosotros, que estaba imaginando cosas. Pero la furia que le produce el alcohol no escucha razones, no acepta explicaciones. El primer golpe me lo dio en el estómago, haciéndome doblar de dolor. El segundo me lo dio en la espalda, cuando ya estaba en el suelo. Perdí la cuenta de cuántos golpes más recibí después. Solo sé que en algún momento el dolor se hizo tan intenso que dejé de sentirlo. Escuchaba, como si estuviera muy lejos, sus gritos, los insultos y las amenazas, pero también escuchaba otra cosa, el silencio de mi madre, que observaba todo desde la puerta de la habitación, sin hacer nada para ayudarme. Cuando finalmente se detuvo exhausto de tanto golpear, Arnaldo se desplomó en una silla y abrió otra botella de licor. «Esto es para que aprendas», me dijo. «La próxima vez que te vea coqueteando con ese viejo, no me detendré hasta matarte». Me arrastré hasta el baño, dejando un rastro de sangre en el suelo. En el espejo roto, la imagen de mi rostro era un desastre, un ojo a punto de cerrarse por la hinchazón, el labio inferior partido y surcado por una herida sangrante, y marcas rojas que prometían convertirse en moretones violáceos se extendían por toda mi cara. «Deja que te limpie eso», escuché la voz suave de mi madre detrás de mí. Entró en el pequeño baño, llevando consigo un trapo húmedo y una palangana con agua. «¿Por qué, mamá?», pregunté, mi voz casi inaudible por la debilidad. «¿Por qué permites que me hagan esto? ¿Por qué no me ayudas?». Mojó el trapo y comenzó a limpiar la sangre de mi cara con una delicadeza que nunca demostraba en su trato cotidiano. Sus ojos, sin embargo, estaban distantes, como si miraran algo que se extendía más allá de las estrechas paredes del baño. «Nunca entenderías, Esperanza. Algunas deudas deben pagarse. Algunas heridas deben soportarse para que puedan finalmente sanar». «¿Qué deudas, qué heridas, de qué estás hablando?». Continuó limpiando mis heridas en silencio por un momento, antes de suspirar profundamente. «Tu padre, crees que simplemente salió a comprar cigarros y nunca regresó, ¿verdad que no? Es la historia que te he contado siempre». Asentí, desconcertada, sin comprender cómo eso se relacionaba con la golpiza que acababa de sufrir, con la existencia de terror que había experimentado durante años. «La verdad es más compleja, hija. Tu padre no nos abandonó. Fui yo quien lo echó, después de soportar años de sufrimiento a su lado. Hallé la fuerza para obligarlo a marcharse, para amenazarlo de muerte si volvía». Me quedé atónita. Durante todos esos años, la historia que había escuchado era distinta, la del padre irresponsable que abandonó a su esposa e hija pequeña por cobardía, por egoísmo. «¿Por qué nunca me contaste eso? Porque la mentira», mi madre torció el trapo en la palangana, el agua tiñéndose de rojo con mi sangre. «Porque era más sencillo que te enfadaras con él, que explicarte por qué no podíamos tenerlo en nuestras vidas. Eras demasiado pequeña para comprender». «¿Y qué relación tiene eso con Arnaldo, con lo que estoy viviendo ahora?». Una sonrisa extraña, casi cruel, se dibujó en el rostro envejecido prematuramente de mi madre. «Todo, hija mía, pues está conectado. A veces, para deshacer una maldición, hay que experimentarla. Necesitabas sentir en tu propia piel lo que yo viví. Necesitabas padecer el mismo dolor para apreciar lo que hice por ambas». Mi sangre se heló. Estaba escuchando bien, era posible lo que estaba pensando. «Mamá, estás insinuando que permitiste que Arnaldo me tratara así a propósito, lo elegiste por esa razón», no respondió con palabras, pero sus ojos lo revelaron todo. Había una satisfacción enfermiza, una venganza silenciosa que se había estado gestando durante años. No era contra mí, comprendí entonces, sino a través de mí. «Tu padre me hizo sufrir de formas que ni te imaginas, Esperanza. Juré que él pagaría, que sentiría en el alma el sufrimiento que infligió en mi cuerpo, pero se marchó. Ahora soy yo quien está pagando por algo que no vi, en lo que no participé». Finalizó de limpiar mi rostro y se puso de pie, arrojando el trapo manchado de sangre en la palangana. Él pudo haberse ido, pero dejó una parte de sí aquí.
Sentía la presencia de él en cada faceta de ti, en tus ojos, en tu forma de ser, en cada movimiento que imitaba su esencia. Luego saliste del baño y me dejaste paralizada, tratando de asimilar lo que acababa de escuchar. Mi propia madre había orquestado mi dolor, utilizando una retorcida venganza contra mi padre. Me había convertido en un peón para castigar a un hombre al que ni siquiera conocía. Esa noche, tendida en la cama, con el cuerpo magullado y el alma rota, una decisión surgió dentro de mí. Necesitaba huir, escapar de ese lugar. No importaba la forma, no importaba el destino. Tenía que alejarme antes de que esa casa, esas personas y el odio reinante me destruyeran por completo. Pero ¿cómo? Sin recursos económicos, sin apoyo familiar, sin nadie a quien acudir. Todo el pueblo hacía la vista gorda. La policía evitaba entrometerse en asuntos domésticos. La iglesia ensalzaba la sumisión femenina. Fue entonces cuando recordé a Roberto, su mirada compasiva, sus palabras amables, la sutil oferta de ayuda. ¿Sería posible que él fuera mi salvación? ¿Sería Roberto el único capaz de ofrecerme ayuda en medio de tanta frialdad y desinterés? El dilema era cómo contactarlo, pues Arnaldo, celoso y controlador, jamás lo permitiría. Y tras la brutal paliza que me había propinado, sabía que estaría aún más atento y desconfiado. Mi propia madre, revelada su verdadera naturaleza, era ahora más una enemiga que una aliada. La oportunidad se presentó inesperadamente algunos días después, cuando Roberto apareció sin previo aviso en una tarde en la que Arnaldo se había ausentado, probablemente para gestionar otro de sus turbios negocios en el ayuntamiento. Yo me encontraba en el patio, tendiendo la ropa lavada, con el rostro aún marcado por la reciente agresión, cuando escuché su voz llamándome desde el portón. «Doña Esperanza, ¿puedo entrar? Necesito hablar con Arnaldo sobre los documentos del terreno». Miré a mi alrededor, nerviosa. Mi madre no estaba, había ido al mercado. Estábamos solos. Era el momento preciso. «Él no está», respondí acercándome vacilante al portón. «Pero necesito hablar con usted, es urgente». Roberto entró, su expresión se transformó al instante, el semblante se le endureció al contemplar las evidentes huellas de violencia en mi rostro, moretones oscuros que, a pesar del intento de ocultarlos con las mangas largas de mi vestido, delataban la crueldad sufrida. «Dios mío, ¿qué te han hecho?», murmuró con angustia. Incapaz de articular palabra, las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo brotaron descontroladas, como una furiosa inundación. Me derrumbé desplomándome en el suelo del patio, sollozando como una niña pequeña, abrumada por el dolor. Roberto se acercó lentamente, con cautela, como si temiera asustarme, extendiendo una mano vacilante. «Está bien, Esperanza. Puedes llorar. A veces es lo único que necesitamos para empezar a curarnos», dijo con voz suave. Entrecortada por los sollozos, empecé a relatar la pesadilla. Describí los años de abuso, las agresiones físicas que empeoraban gradualmente y el reciente descubrimiento de la complicidad de mi propia madre en ese infierno. Hablé sin cesar, como si una represa interna se hubiera roto, liberando de golpe todo el horror que había guardado durante tanto tiempo. Él permaneció en silencio, escuchando atentamente, sus ojos se oscurecían y se volvían más firmes, más decididos, con cada palabra que pronunciaba. Cuando terminé, agotada y aliviada a la vez por haber confesado por fin toda la verdad, tomó mis manos entre las suyas, ofreciéndome un consuelo silencioso. «Esperanza, necesito revelarte algo, algo que alterará por completo tu comprensión de tu propia existencia». La miré con confusión, incapaz de prever la magnitud de lo que estaba por oír, en un momento en que mi único anhelo era huir, subsistir, recomenzar en cualquier sitio distante de aquel lugar. «No hay fundamento alguno», inició su voz profunda, cargada de una emoción reprimida. «Nunca existió. Fue solo una artimaña para acercarme, para entrar en esta casa, para encontrarte. No comprendo quién es usted en realidad». Aspiró profundamente, sus ojos fijos en los míos con una intensidad que me hizo temblar. «Mi verdadero nombre no es Roberto, es José Carlos, y yo soy tu padre».
Esperanza. El mundo pareció detenerse en ese preciso instante. El hombre frente a mí, el desconocido que había surgido de la nada ofreciendo negocios a Arnaldo, era el fantasma que había acechado mi vida desde siempre. El hombre que, según mi madre, nos había abandonado. El hombre por el cual, según su reciente confesión, ella había huido. La palabra papá resonó extrañamente en mi boca, un concepto casi irreal para alguien que creció sin esa figura paterna. Sí, hija, dijo notando mi sorpresa. Sé que esto es un choque, que estás confundida, tal vez enojada, y tienes todo el derecho, pero necesito que me escuches con atención. La historia que conoces ninguna es verdadera, ni la primera versión que te contó tu madre, ni esta nueva que ha inventado. Me apoyé contra la pared, mis piernas flaqueando ante la revelación. Mi padre estaba parado frente a mí, después de tantos años de creer que había sido abandonada, rechazada, olvidada. ¿Por qué ahora, dónde estuvo todos estos años? ¿Por qué permitió que todo esto me sucediera? Sus manos, marcadas por el paso del tiempo pero aún fuertes, temblaban ligeramente. Es una historia larga, dolorosa, pero con esperanza. No tenemos mucho tiempo antes de que tu madre o Arnaldo regresen, pero te prometo que te lo contaré todo, explicaré cada detalle. Lo más importante ahora es sacarte de aquí y proteger tu seguridad. Una parte de mí sentía la urgente necesidad de explotar, de alzar la voz y exigir explicaciones inmediatas, de descargar sobre él, mi padre, todo el dolor y la frustración acumulados durante una vida entera marcada por el abandono y la soledad. Sin embargo, otra parte de mí, tal vez la más prudente, comprendía que ese instante era decisivo, que no podía malgastarlo en reproches y acusaciones que podrían esperar. ¿Cómo escapar? Arnaldo nunca me dejaría ir, y mi madre, estoy segura, le contaría todo, lo ayudaría a encontrarme. Tenía un plan, aunque no fuera perfecto, era nuestra mejor y quizás única oportunidad. Requeriría coraje, esperanza, más valor del que ya había demostrado solo por sobrevivir todos estos años en este infierno. En ese momento el sonido del portón de la entrada abriéndose interrumpió mis pensamientos. La voz de mi madre resonó desde la entrada, anunciando su regreso del mercado. Roberto, o mejor dicho mi padre, se alejó rápidamente, susurrando, mañana a las 3 de la tarde estaré esperando en la plaza de la iglesia con un carro. Ven si puedes, de cualquier manera, es tu única oportunidad. Con sigilo escapé por el portón trasero mientras me esforzaba por mantener una fachada de calma, ocultando el caos emocional que me atormentaba. Mi padre había reaparecido, no para un simple recado, sino para rescatarme de la horrible situación en la que se había transformado mi existencia. Cuando mi madre entró al patio me encontró inmóvil, con la mirada ausente y la ropa aún sin tender, y arrugó el entrecejo. ¿Qué te sucede, hija? Parece que has visto un fantasma. Si tan solo supiera lo acertada que estaba, como dicen, la noche más oscura precede al amanecer, y en esa madrugada de enero de 1972, experimenté las horas más largas y aterradoras de mi vida, consciente de que al amanecer enfrentaría la decisión más crucial que jamás tendría que tomar. Pasé la noche en blanco con el cuerpo magullado por los recientes golpes de Arnaldo y la mente en ebullición por la impactante revelación que había recibido, mi padre, vivo, después de tanto tiempo creyendo en la mentira del abandono. Despertar y darme cuenta de que había vuelto para rescatarme fue como salir de un mal sueño solo para caer en otro, más enrevesado e intenso. A mi lado Arnaldo dormía profundamente, su fuerte ronquido se mezclaba con el fuerte olor a tequila que salía de su boca ligeramente abierta. Contemplé su rostro relajado en el sueño, tan distinto de la máscara de odio que exhibía despierto. ¿Cómo pude haber creído que aquel hombre sería mi salvación? ¿Cómo pude ser tan ciega, tan desesperada por amor, que no vi las claras señales que sin duda estuvieron presentes desde el principio, cerca de las 4 de la mañana? Cuando la casa estaba sumida en un silencio denso y opresivo, propio de las horas de la madrugada, escuché un chirrido. La puerta de la habitación de mi madre se abrió lentamente. Cerré los ojos fingiendo estar dormida, mientras oía sus pasos ligeros por el pasillo. Se detuvo frente a la puerta de nuestro cuarto y permaneció allí por un tiempo que me pareció eterno.
Finalmente continuó su camino hacia la cocina. Intrigada y llena de temor, aguardé unos minutos antes de levantarme con cautela, procurando no despertar a Arnaldo. Seguí la misma ruta que ella había tomado, mis pies descalzos silenciosos sobre el frío suelo. La encontré sentada a la mesa de la cocina, apenas iluminada por la tenue luz de la luna que se colaba a través de la ventana sin cortinas. Lucía demacrada, frágil, tan distinta a la mujer severa e implacable que yo conocía. En sus manos sostenía algo que no pude distinguir de inmediato. Solo al acercarme, aún oculta en la penumbra del pasillo, pude ver que se trataba de una fotografía antigua, amarillenta por el paso del tiempo. «Sé que estás ahí, Esperanza», dijo sin girarse, su voz extrañamente serena. «No puedes dormir», dudé por un instante. Después entré en la cocina. Ya no tenía sentido esconderse ni fingir. «No, mamá», muchas cosas en la cabeza. Hizo un ademán para que me sentara frente a ella. Cuando lo hice, deslizó la fotografía hacia mí. «¿Sabes quién es en la fotografía borrosa?». Una joven pareja irradiaba felicidad frente a la cámara. Reconocí a la mujer como mi madre, pero parecía una persona diferente a la que yo conocía, su cabello impecable, su rostro liso y unos ojos que brillaban con una alegría desbordante. A su lado, un hombre corpulento y alto la abrazaba por la cintura, con una mirada llena de amor. «¿Son ustedes y papá?», pregunté, mi voz apenas audible al final de la frase. Mi madre asintió, una sonrisa melancólica asomándose en sus labios. Nuestra boda. 1947, yo tenía 18 años, tu padre 22. Éramos tan jóvenes, tan llenos de esperanzas. Miré con más atención al hombre de la foto. A pesar del deterioro de la imagen, noté similitudes entre él y el Roberto, o mejor dicho, José Carlos, que había conocido recientemente, los mismos ojos, la misma mandíbula marcada, la misma postura erguida, pero sin las canas, sin las arrugas que el paso del tiempo y la vida inevitablemente nos dejan. ¿Qué ocurrió, mamá? Dímelo ahora, sin ocultarme nada. Con un profundo suspiro, como si sopesara cuidadosamente cada palabra antes de pronunciarla, mi madre se preparó para hablar. La verdad, hija, la verdad es que ni siquiera yo lo sé con certeza. A lo largo de los años he contado tantas versiones de la historia que a veces me cuesta distinguir cuál es real y cuál he inventado. Ante su vacilación intenté animarla, sorprendiéndonos a ambas por la firmeza inesperada en mi voz: «Debes hacerlo por ti, y también por mí». Ella guardó silencio por un largo rato, sus dedos arrugados acariciando con ternura el borde de la fotografía, como si intentara extraer de ella la fortaleza necesaria. Finalmente comenzó, su voz suave: «Tu padre era un buen hombre. Trabajador, honesto, gentil. Me trataba como una reina. Siempre decía que yo era la mujer más hermosa que había visto. Nos conocimos en un baile del Día de la Independencia. Bailamos toda la noche y 2 meses después, ya estábamos casados». Me sorprendió el tono suave y casi nostálgico en su voz. Nunca antes había escuchado a mi madre hablar así de alguien, mucho menos del hombre que supuestamente nos había abandonado. Pero algo cambió y la suavidad desapareció a medida que su rostro se endurecía gradualmente. «Después de tu nacimiento, una oscuridad indescriptible me invadió. Era como si una sombra densa se apoderara de mí. La alegría se esfumó por completo y la energía me abandonó. Lloraba sin cesar, y cualquier cosa, por insignificante que fuera, desencadenaba gritos. Los médicos lo diagnosticaron como depresión posparto, pero era mucho más que eso. Era un abismo que me tragaba, transformándome en alguien irreconocible. En silencio comencé a ver a mi madre, por primera vez, como una persona compleja, no solo la figura distante y cruel que conocía. José Carlos intentó de todo: médicos, curanderas, medicinas. Se desvelaba noches enteras para calmar mis crisis, pero nada funcionaba, solo empeoraba. Pensamientos terribles me asaltaban: sobre ti, sobre él, sobre mí. Su voz se quebró y me di cuenta de que estaba llorando en silencio, las lágrimas trazando surcos brillantes en mi rostro envejecido.
Un día, la crisis fue más intensa que las anteriores. Tomé un cuchillo y los amenacé a ambos. Después de que tu padre logró calmarme, se quedó aterrorizado, pero no por él, sino por ti, que tenías solo 2 años y no entendías nada, llorando asustada en un rincón. Mi corazón, latiendo con fuerza, asimilaba cada palabra de esa historia que transformaba todo. Al día siguiente él quiso llevarte a la casa de tu abuela paterna para protegerte hasta que yo me recuperara, pero no lo permití. Grité, lo golpeé y amenacé con quitarme la vida si te alejaba de mí. Estaba completamente descontrolada. Él respiró hondo, preparándose para lo peor. José Carlos fue a buscar ayuda, quizás para que me internaran y recibiera tratamiento. Mientras él no estaba, preparé nuestras cosas y escapé contigo a Tepatitlán, donde nadie nos conocía. Inventé la historia de que me había abandonado, que salió por cigarros y nunca volvió, porque era más fácil ser la víctima que admitir que yo era el monstruo. En la cocina, un silencio profundo y espeso se instaló, interrumpido solo por el suave y constante tic-tac del viejo reloj colgado en la pared y los esporádicos ronquidos de Arnaldo que provenían de la habitación contigua. ¿Por qué no nos encontró entonces? ¿Por qué demoró tanto en dar con nosotras? Sé que lo intentó, oh Dios, como lo intentó durante los primeros años. Supe por conocidos que me buscaba desesperadamente, recorriendo lugares, pero yo siempre me mudaba. Inventaba distintas coartadas, y utilizaba mi apellido de soltera en lugar del suyo. Y luego, después de todo eso, llegó Arnaldo. Su voz se volvió áspera al mencionar su nombre. Él percibió mi vulnerabilidad, mi constante temor a ser hallada. Me prometió protección, juró que nadie nos separaría jamás. Al principio creí haber encontrado un aliado, alguien que comprendería mi situación, que me ayudaría a criarte, pero no fue así, en absoluto. No, afirmé más como una certeza que como una pregunta. No, asintió ella, negando con la cabeza con tristeza. Arnaldo era, en realidad, un depredador. En mí vio a una víctima propicia, una mujer solitaria y vulnerable, perturbada por mis circunstancias y con una hija pequeña a mi cargo. Cuando comprendí la verdadera naturaleza de ese hombre, ya era demasiado tarde, sabía demasiado sobre nosotros, tenía un control absoluto sobre nuestras vidas. Por miedo a él, permitiste que me tratara de esa manera. Alzaste la vista y por primera vez en la conversación, tus ojos se encontraron con los míos. Al principio sí sentí algo, pero después, no sé cómo explicarlo, esperanza. Algo se quebró dentro de mí. Verte sufrir a manos de él despertó en mí una parte enferma, una parte que creía que merecías ese sufrimiento como castigo para él a través de ti, por ser hija del hombre a quien yo había apartado injustamente. La crueldad de esa confesión me golpeó con fuerza. A pesar de todo lo que habíamos vivido, aún me resultaba difícil aceptar que mi propia madre había consentido conscientemente mi sufrimiento, en una retorcida forma de venganza. Y ahora, que ha cambiado, con una sonrisa melancólica, y mientras guardaba la fotografía en el bolsillo de su viejo delantal, escuché atentamente el relato. Él había regresado, ese hombre que ahora se hacía llamar José Carlos o Roberto. Después de tantos años de esconderme y mentir, de intentar desaparecer, lo vi y pensé que era un espectro. Me encontró. Permanecí en silencio, sin afirmar ni negar nada, dudando de la sinceridad de sus palabras, de si su fragilidad era real. No tienes que decir nada, continuó ella, vi cómo te miraba, cómo buscaba tus rasgos en tu rostro. Un padre siempre reconoce a su hija, sin importar cuánto tiempo pase. Pregunté tensa, ¿qué vas a hacer? ¿Se lo vas a contar a Arnaldo? Ella negó lentamente con la cabeza. No, ya he causado suficiente dolor en esta vida, más del que nadie debería soportar en la conciencia. Se levantó con dificultad, como si el peso del mundo recayera sobre sus hombros. Antes de volver a su habitación, se paró junto a mí y, en un gesto de cariño que nunca antes había experimentado, besó la parte superior de mi cabeza. Haz lo que debas, hija. Yo estaré bien. Regresé a la cama aturdida,
con el corazón dividido entre el temor a lo incierto y la expectativa de una vida distinta. Arnaldo continuaba dormido, ignorante de la crisis que se avecinaba dentro de su propia casa. Cerré los ojos no para dormir, sabía que el sueño no llegaría, sino para ordenar mis pensamientos, para armarme de coraje para lo que estaba por venir. Cuando el amanecer iluminó el día, trayendo consigo la promesa de un nuevo comienzo, ya había tomado mi decisión. Me levanté silenciosamente. Reuní cuidadosamente mis pertenencias más preciadas, el anillo de mi abuela, un vestido que aún estaba en buen estado, la fotografía de una prima, mi única amiga de la infancia, y las escondí en un pequeño bulto debajo del fregadero de la cocina, un lugar donde Arnaldo nunca se fijaba. La jornada transcurrió en una atmósfera de tensión casi insoportable. La lentitud del tiempo se hacía eterna, cada 60 segundos parecían 60 minutos. El más mínimo sonido, el crujido de la madera o el canto de un pájaro, me hacía saltar del susto. Afortunadamente Arnaldo había salido temprano, pretextando asuntos urgentes, aunque sospechaba que iría a la cantina a emborracharse y jugar cartas con sus amigos holgazanes. Mi madre permanecía en silencio, evitando mi contacto visual, pero tampoco me impedía nada. A las 2:30 de la tarde, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho, tomé el paquete que había escondido y le dije a mi madre que iba al mercado a comprar verduras para la cena. Ella solo asintió, sentada en su vieja mecedora, con la mirada perdida, como si ya se hubiera resignado a mi partida. Dudé en la puerta. A pesar de todo, era mi madre, la única familia que había tenido hasta hacía poco. Dejarla sola con Arnaldo, sabiendo su temperamento violento, me atormentaba. Ve, me dijo sin levantar la vista, no te preocupes por mí. Ya he vivido bastante. Ya he causado suficiente dolor. Quizás esto es lo que merezco. Intenté pronunciar algo que la tranquilizara, que le ofreciera perdón y entendimiento, asegurándole que volvería por ella tan pronto como la situación fuera segura, pero las palabras se atascaban en mi garganta, impidiéndome articularlas. Con una última mirada llena de dolor y resignación a la casa, que durante tantos años había sido mi prisión personal, me aventuré a la calle, inundada por la luz del sol. El trayecto hasta la plaza de la iglesia, que antes recorría sin prestarle atención, me pareció interminable. Cada persona que cruzaba mi camino parecía conocer mi secreto más oscuro, cada mirada se clavaba en mí como una acusación. El temor me paralizaba, y si Arnaldo regresaba antes de tiempo, y si mi madre, repentinamente, cambiaba de parecer y revelaba mi secreto, y si mi padre, aunque ya no estuviera presente físicamente, volvía de alguna manera. Esos pensamientos se multiplicaban, un torbellino en mi mente, pero continué avanzando, un pie tras otro, aferrando con fuerza el pequeño bulto que protegía mi pecho como si fuera un escudo contra la adversidad. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegué a la plaza. El reloj de la iglesia indicaba que faltaban 5 minutos para las 3 de la tarde. Con la ansiedad carcomiéndome por dentro, escudriñé el lugar, buscando el carruaje que me habían prometido. La plaza, bajo el intenso calor de la tarde, estaba casi desierta. En las bancas del parque solo unas cuantas señoras charlaban animadamente, mientras varios niños corrían, persiguiendo papalotes que danzaban en el cielo. El reloj marcaba las 3 en punto, pero de él ninguna señal. El pánico comenzó a apoderarse de mí. ¿Y si todo fuera una trampa? ¿Y si mi madre, con su intuición femenina, había tenido razón sobre sus supuestas segundas intenciones? 3 y 5. Mi corazón se desplomó en mi pecho. Quizás había sido ingenua al creer en él, al esperar que después de tantos años alguien realmente se preocupara por mí, que realmente quisiera salvarme. Fue entonces cuando lo vi. Un automóvil azul oscuro doblaba lentamente la esquina. Aunque no era experta en coches, me pareció nuevo, impecable, tan diferente de los vehículos polvorientos y viejos que veía en el pueblo. Se detuvo justo frente a mí. La ventanilla del conductor se deslizó hacia abajo, revelando el rostro preocupado de José Carlos. Mi papá, Esperanza, gracias a Dios que llegaste, sube rápido. No necesité que me lo pidiera 2 veces.
Me introduje en el coche sintiendo la agradable frescura del aire acondicionado, un lujo que jamás había experimentado, y el inconfundible aroma a cuero nuevo que emanaba de los asientos. Creí que no llegarías, expresó mientras encendía el motor del coche. Justo cuando cerré la puerta, pensé que habías cambiado de idea o que te había ocurrido algo. Casi no vengo, admití, aún abrazando con fuerza mi pequeño paquete. Tengo tantas preguntas, tantas inquietudes. Y yo tengo todas las respuestas, hija, o al menos todas las que conozco. Pero primero, debemos salir de este pueblo. No estamos a salvo aquí. Con el coche acelerando, dejando atrás las calles familiares de mi hogar y mi prisión, miré por la ventanilla por última vez. El pasado quedaba atrás, los años de maltrato, el silencio cómplice, las mentiras que habían forjado mi vida. Delante de mí un futuro incierto pero lleno de posibilidades se abría. Y a mi lado, conduciendo con decisión por la carretera que nos alejaría de allí, estaba el hombre que, contra toda esperanza, había regresado para cumplir la promesa hecha hacía tantos años, proteger a su hija. Incluso si eso implicaba enfrentarse a sus propios miedos. ¿A dónde vamos?, pregunté, la voz casi un susurro, al tiempo que el paisaje familiar del pueblo se desvanecía por la ventanilla del coche. Él, con una sonrisa que me caló hondo, una sonrisa que sentí ancestral, aunque fuera la primera vez que la veía, respondió: a casa, Esperanza. Vamos a casa. Y con esas palabras comenzó el viaje que transformaría mi existencia, una travesía que no solo me llevaría a un nuevo hogar, sino a la forja de una nueva yo, una que podría comprender el significado profundo de ser amada. Era como renacer, como si la vida que había vivido hasta ese momento fuera una oscura pesadilla de la que por fin despertaba. Así, en ese enero de 1972, escapé de la prisión que había sido mi hogar, emprendiendo un viaje incierto con un hombre que, a pesar de ser un desconocido, también era parte de mi sangre. Durante las primeras horas de camino, sumida en un silencio expectante, abracé con fuerza el pequeño bulto que portaba, con la esperanza latente de despertar de aquel trance, o quizás de descubrir que todo era una cruel y elaborada trampa. Después de varias horas de viaje, José Carlos, mi padre, cuyo nombre aún me resultaba extraño pronunciar, continuó conduciendo por la carretera que atravesaba el corazón de Jalisco, distanciándonos cada vez más de Tepatitlán y de los fantasmas que me atormentaban. Sé que te asaltan 1000 preguntas, me dijo mirándome de reojo mientras el sol comenzaba a declinar. Y te prometo que responderé a todas, pero primero necesitas comer. Estás muy delgada, hija. Poco después nos detuvimos en un modesto restaurante a la orilla del camino. El lugar era pulcro, con mesas cubiertas por manteles a cuadros y ventiladores de techo que giraban con lentitud, moviendo el aire caluroso. Me senté sintiéndome fuera de lugar, con la mirada alerta, como un animal que se sabe en peligro. Hacía tanto tiempo que no entraba en un sitio así. Arnaldo jamás me había llevado a cenar fuera, argumentando que era un gasto innecesario, que la comida de una mujer debía prepararse en casa. Pide lo que se te antoje, me indicó José Carlos amablemente, con una sonrisa que me tranquilizó. No te preocupes por el precio. Observé el menú abrumada ante la gran variedad de platillos, muchos de ellos completamente desconocidos para mí. Finalmente pedí el mismo plato que él, un guiso de carne y verduras que llegó a la mesa humeante, emanando un aroma a especias que despertó mi apetito. Fue mientras degustábamos esa comida que él comenzó a desentrañar la compleja historia de nuestra relación. Con voz lenta, a veces quebrada por la emoción, me relató cada detalle, desde su noviazgo con mi madre hasta los acontecimientos que nos habían separado. Tu madre no te mintió por completo, me dijo apartando su plato vacío después de terminar. Ella realmente enfermó después de que naciste. En aquella época no se hablaba mucho de eso, pero hoy lo llamarían depresión postparto. Me explicó sus intentos de buscar ayuda médica, las limitaciones de los tratamientos de entonces y la forma en que la sociedad percibía su condición, considerándola un simple capricho o una debilidad. Cuando huyó contigo me desesperé. Te busqué por todas partes, contraté a personas para que me ayudaran, pero ella era astuta.
Se mudaba constantemente de ciudad, usaba nombres falsos y divulgaba versiones contradictorias de la historia. ¿Por qué no acudiste a la policía?, pregunté, recuperando la voz por primera vez desde que habíamos entrado al restaurante. Él suspiró con pesadez. Lo intenté, pero en esa época, las autoridades solían evitar involucrarse en asuntos familiares. Argumentaban que era un conflicto entre marido y mujer, que ella tenía derecho a estar con su hija. Algunos incluso insinuaron que yo debía ser el culpable, que algo malo debía haber hecho para que mi esposa se marchara. Era lógico, considerando que incluso en los años 70, cuando todo esto ocurrió, la mentalidad social era similar. Cuántas veces las vecinas habían evitado mirarme cuando notaban mis hematomas, cuántas veces el comisario había hecho oídos sordos a los gritos provenientes de nuestra casa. Sin embargo, nunca me di por vencido, continuó. Siempre mantuve contactos, siempre investigué cualquier pista, por insignificante que fuera. Hasta que hace unos meses recibí información sobre una mujer en Tepatitlán que coincidía con la descripción de tu madre, viviendo con su hija y un hombre con un comportamiento agresivo. ¿Cómo me has encontrado después de tantos años?, pregunté, todavía llena de desconfianza. Una sonrisa melancólica se dibujó en su rostro. Tuve ayuda de alguien que conoces, Lupita, la hija de Doña Rosa, que vive a 2 casas de la tuya. Me quedé completamente atónita. Lupita era una muchacha reservada que siempre me saludaba con una sonrisa amable cuando nos cruzábamos en la calle. Jamás habría imaginado que estuviera involucrada en esto. Ella trabaja como secretaria en la oficina donde tengo algunos negocios en Guadalajara, explicó. Un día me vio observando una fotografía antigua tuya y preguntó por qué guardaba una imagen de una niña que se parecía tanto a la pobre Esperanza de Tepatitlán. Sentí que el destino finalmente nos había favorecido. Era demasiada información para asimilar de golpe. Una parte de mí deseaba creer cada palabra, aferrarme a la idea de que alguien había pasado años buscándome, queriendo rescatarme. La parte de mí que Arnaldo había forjado a base de maltrato y desprecio, desconfiaba profundamente, sintiendo que había un motivo oculto en su repentina aparición. ¿Qué quieres de mí?, le pregunté, confrontándolo directamente. ¿Por qué te preocupas por mí ahora, después de tanto tiempo?, añadí. La pregunta pareció causarle dolor, pero no apartó la mirada de mí. Porque eres mi hija, porque prometí protegerte el día que naciste y fallé. Porque no hay día que no piense en cómo sería tu vida, en tu sonrisa, en tu voz. Porque pase lo que pase, un padre nunca se rinde con una hija. Sus ojos se humedecieron con lágrimas contenidas y por primera vez desde que huimos, sentí algo dentro de mí debilitarse, como si una pequeña grieta se abriera en la impenetrable muralla de desconfianza y miedo que había construido a lo largo de los años. Esa noche nos alojamos en un modesto pero limpio hotel de carretera camino a Guadalajara, y él, respetando mi necesidad de espacio y tiempo para asimilar todo lo que estaba pasando, se aseguró de que tuviéramos habitaciones separadas. Al recostarme en la cama por primera vez en años sin tener que compartirla con un hombre que me consideraba su posesión, las lágrimas fluyeron hasta que el sueño me venció, no por tristeza, sino por un inmenso alivio. Al día siguiente llegamos a Guadalajara. La inmensidad de la ciudad me generó tanto temor como fascinación, la multitud de personas, el constante flujo de vehículos, los edificios que parecían rozar el cielo. El contraste con la calma de mi vida anterior en el interior era abrumador. Vivo en un departamento en la colonia americana, me explicó mientras conducía por las bulliciosas calles. Está cerca del centro, te gustará. Tengo una habitación preparada para ti desde hace años. Siempre mantuve la esperanza. El departamento, aunque modesto, resultaba cómodo, ubicado en un edificio de 3 pisos a escasas cuadras del centro. Al entrar en la habitación que sería mi refugio, me quedé sin aliento. Era sencilla, pero había sido decorada con tanto cariño, con tantos detalles pensados para una hija que quizás nunca llegaría. En la habitación, la colcha floreada, con sus delicados estampados de flores, cubría la cama, mientras las cortinas claras, de un tejido liviano,
se balanceaban suavemente con la brisa que entraba por la ventana. Una pequeña estantería, repleta de libros que jamás había tenido la oportunidad de leer, adornaba una pared. Sé que puede parecer infantil, me dijo con una expresión de nerviosismo ante mi reacción. Empecé a decorar cuando tendrías unos 10 años, y fui cambiando la decoración a medida que imaginaba cómo irías creciendo. Añadió, si no te gusta podemos redecorar, comprar cosas nuevas. Susurré maravillada, mientras tocaba la suave colcha con la yema de los dedos, sintiendo que era un sueño que podía desvanecerse al más mínimo contacto. Los primeros meses en Guadalajara fueron de adaptación y descubrimiento. José Carlos, a quien pedí llamar papá, después de algunas semanas, era el dueño de una pequeña imprenta que proveía materiales a empresas de la región. Su vida era estable y cómoda, sin ser lujosa. Y más importante, era un hombre gentil, paciente y respetuoso. Al principio cualquier movimiento brusco me asustaba, y me encogía cuando levantaba la voz para hablar por teléfono. Pedía permiso para todo. Comer, salir de la habitación, bañarme, acciones cotidianas que para mí, acostumbrada a la rigidez de la tiranía, se convirtieron en metas. Un día, al romper un vaso y sentirme presa del pánico por el castigo inminente, mi padre tomó mis manos temblorosas y me dijo: «Esta es tu casa, mi amor. Aquí eres libre, libre para entrar y salir cuando quieras, libre para expresarte, libre para ser tú misma. Nunca, jamás te levantaré la mano. Nunca te humillaré ni te controlaré. Eres mi hija, no mi posesión». Esperanza, recordó mi padre, plantando en mi corazón destrozado la primera semilla de la curación. Con el tiempo logré abrirme, recuperar mi autonomía, y redescubrir a la esperanza que se escondía bajo las capas de miedo y sumisión. Mi padre, al enterarse que había abandonado mis estudios a los 15 años, motivada por las palabras de Arnaldo, que decía que la mujer no necesitaba estudios para cocinar y parir, me impulsó a retomarlos. A los 23 años, finalmente completé la secundaria y a los 25, la preparatoria. Recibir mi diploma fue una de las experiencias más felices de mi vida, superada solo por la emoción de ver el orgullo reflejado en los ojos de mi padre. Sentí que por fin estaba construyendo algo propio, algo que me pertenecía y que había logrado con mi esfuerzo. Comencé a trabajar en una imprenta, aprendiendo el oficio desde cero, comenzando por las tareas más básicas. Pronto descubrí que tenía una habilidad natural para el diseño gráfico, creando diseños y maquetaciones que capturaban la atención de los clientes. Por primera vez en mi vida, recibía elogios genuinos por mi trabajo, por mi talento creativo, y no por mi apariencia o por ser una persona sumisa. Sin embargo, el camino no fue sencillo. Los traumas del pasado no desaparecen de la noche a la mañana. Durante años sufrí pesadillas recurrentes, sobresaltos nocturnos y momentos de pánico inexplicables. Con la paciencia y el apoyo incondicional de mi padre, busqué ayuda profesional y él me llevó a la consulta de la doctora Esperanza, una psicóloga de avanzada para su época. Ironías del destino, compartir el nombre de la esperanza. Ella me ayudó a comprender que no era culpable de lo que había sucedido, que no merecía los abusos sufridos y que tenía derecho a una vida plena y feliz. Una noche, casi 2 años después de haber escapado de la situación, reuní el valor para preguntarle a mi padre, ¿qué pasó con mamá? Durante mucho tiempo, había evitado esa pregunta, atormentada por la preocupación y el resentimiento. Vacilé, midiendo cada palabra. Rechacé la ayuda que me ofrecieron. Insistí en que debía permanecer en esa situación, con esa persona, pero en secreto contraté a alguien para vigilarla y asegurarme de que Arnaldo no le causara daño grave. Y él nunca nos buscó, ¿verdad? Al principio sí, fue a casa de Lupita y amenazó a su familia, pero hablé con las autoridades de Guadalajara, les expliqué la situación. Él tenía algunos problemas legales pendientes, fraudes y estafas menores, pero fue suficiente para mantenerlo alejado. Asentí, sintiendo un gran peso desaparecer. El miedo a que Arnaldo reapareciera y me arrastrara de nuevo a ese infierno había sido constante en los primeros meses. Fue en 1975, 3 años después de mi liberación,
cuando conocí a Miguel. Era cliente de la imprenta, dueño de una pequeña librería en el centro de la ciudad. Miguel llegó a mi negocio con la intención de encargar tarjetas de presentación y folletos publicitarios, pero terminamos conversando sobre libros, sobre autores que recientemente habíamos descubierto, y sobre el placer de la lectura que yo, ya mayor, había redescubierto. A diferencia de Arnaldo, Miguel no apareció prometiendo rescatarme, transformarme en una princesa o darme un cuento de hadas. Él se presentó como un igual, interesado en mis ideas, respetuoso con mi espacio y mi tiempo. Nuestro noviazgo comenzó lentamente con citas para tomar café después del trabajo, paseos por el centro y largas conversaciones sobre cualquier tema. Cuando le revelé mi pasado, no todo de golpe sino en partes, a medida que me sentía segura, no vi compasión en sus ojos, sino comprensión y admiración por mi fortaleza. «Eres increíble, Esperanza», me dijo. «Has vivido todo eso y aún así puedes sonreír, confiar y amar. Tienes más valentía que la mayoría de la gente demuestra en toda su vida». Nos casamos en 1977 en una ceremonia íntima pero alegre en la iglesia de San José. Con el rostro surcado por lágrimas, mi padre me condujo al altar, sellando el pacto silencioso que hizo el día en que me vio por primera vez, asegurarse de que yo fuera feliz, segura y amada, tal como merecía. En 1979 dimos la bienvenida a nuestra primogénita, Carmen. Al tomarla en mis brazos por primera vez, hice una promesa solemne: mi hija jamás experimentaría el miedo que yo había conocido, nunca dudaría del amor que la rodearía, y jamás sentiría la necesidad de levantar barreras en su corazón para sobrevivir. En 1982 llegó Gabriel, nuestro segundo hijo, y en 1985, la pequeña Mariana. Crecieron escuchando las hazañas de su abuelo, el héroe que atravesó México en busca de su hija perdida, un hombre que nunca se rindió, a pesar de la aparente imposibilidad. Mi padre vivió para ver crecer a todos sus nietos y falleció en el año 2000, a los 75 años, mientras dormía plácidamente después de un día normal. En sus últimos momentos tomó mi mano y me susurró: valió la pena cada segundo de búsqueda, cada noche en vela, cada esperanza truncada. Ver tu felicidad, observar a tus hijos crecer en un ambiente tranquilo, fue la mayor gracia que Dios me concedió. En cuanto a mi madre, no volví a verla en persona después de aquello. A través de los contactos que mi padre mantenía, supe que siguió su relación con Arnaldo hasta 1980, año en que él murió en un accidente automovilístico, como consecuencia de su habitual estado de embriaguez. Luego mi madre vivió sola por algunos años hasta su fallecimiento en 1989, víctima de problemas cardíacos. Muchas veces consideré la idea de buscarla, de intentar comprender mejor las decisiones que tomó e incluso, quizás, perdonarla. Sin embargo, algunas heridas son demasiado profundas, algunas traiciones dejan huellas que ni siquiera el paso del tiempo puede borrar por completo. Opté por atesorar los pocos recuerdos agradables de mi infancia, el aroma de su cabello cuando me abrazaba en las escasas muestras de cariño, la canción de cuna que me cantaba en las noches de tormenta, y dejar el resto, junto con el dolor, en el pasado. Miguel y yo celebramos 48 años de matrimonio, y este año tenemos 7 nietos maravillosos. Los domingos nuestra casa se llena de risas y felicidad con las reuniones familiares, donde compartimos abundantes comidas. La imprenta que mi padre me legó floreció, se modernizó y ahora es administrada por nuestro hijo Gabriel, quien ha continuado el legado familiar. Carmen, siguiendo su vocación, se convirtió en profesora universitaria de literatura, impartiendo conocimiento y pasión por las letras. Mariana, la menor de mis hijos, siempre dotada de un espíritu artístico, se ha destacado como fotógrafa, capturando la belleza que reside en lo cotidiano, donde otros solo perciben lo ordinario. A mis 76 años, al mirar atrás, contemplo una vida que estuvo en riesgo de ser consumida por el odio, la violencia y el abandono, pero que fue rescatada por el amor incondicional de mi padre, un hombre que nunca se dio por vencido, por mi propia fortaleza interior, una fuerza que desconocía poseer, y por la bondad de personas que aparecieron en mi camino justo cuando más las necesitaba.
He comprendido que las cicatrices, lejos de desaparecer, se integran en nuestra identidad, convirtiéndose en mapas de las batallas ganadas, testimonios de que logramos superar lo imposible. Comprendí que es factible restablecer la confianza, incluso tras una traición profunda, y que es viable amar sin reservas, incluso después de haber sufrido un gran dolor. Principalmente aprendí que nuestro pasado no define nuestro futuro, que tenemos la capacidad de escribir nuevos capítulos, alterar el curso de nuestra historia y convertir una experiencia trágica en una prueba de resiliencia. Queridos amigos que me han acompañado en este recorrido, les agradezco profundamente por escuchar a una abuela compartir su historia. Si les ha gustado este relato, por favor, no olviden dejar su me gusta, suscribirse al canal, activar la campana para recibir notificaciones de los próximos vídeos y comentar desde dónde están viendo. Para participar en el sorteo de 15,000 pesos que se realizará entre los suscriptores del canal Memorias de la Abuela. Su participación es invaluable para mí y para todas las abuelas que hemos encontrado en este espacio una manera de compartir nuestras experiencias. Finalmente, nuestras historias perduran y cobran vida solo cuando son compartidas, cuando logran conmover corazones y cuando inspiran a otros a perseverar y luchar por alcanzar sus propios finales felices. Un abrazo lleno de cariño de esta abuela, quien aprendió que incluso en los momentos más difíciles y sombríos, siempre existe la esperanza de un nuevo comienzo y un futuro brillante. Hasta el próximo vídeo, mis queridos. M.